Hola hermanos, el día de hoy 16 de septiembre del 2025, pues es martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, hoy es día de San Cornelio y San Cipriano, Papa y obispo, famosos, ¿no? Pero también, ya saben ustedes, voy tratando de hablarles de otros santos para que los conozcamos. Hay algunos que son memorias obligatorias, ahí entonces me trato de centrar sobre ellos, pero en este caso no es memoria obligatoria. Así que me voy a permitir hablarles el día de hoy de Santa Eufemia de Calcedonia, que en Calcedonia, recuerden que es una ciudad importantísima, ¿no? Ahí se realizó el cuarto concilio ecuménico de la historia en contra de el monofisismo y el monotelismo de alguna manera, y el monoenergismo también, esas herejías en las que se dice que en Cristo solo hay una voluntad o hay una sola energía, me explico, una sola voluntad es lo más importante, y una monofisis, es decir, una sola naturaleza. Bueno, es la herejía de Eutiques. Bueno, resulta que ella debe haber nacido alrededor del año 288, era una muchachita realmente cuando fue martirizada, porque fue martirizada el 16 de septiembre del año 303. Entonces se trata era hija, según dice la tradición, según dicen las leyendas, de un senador romano que se llamaba Filófronos y su mamá se llamaba Teodosia. Pues resulta ser que ella, sobre todo Teodosia, había nacido ahí también en Calcedonia. Y bueno, ya sabemos, Calcedonia, como les digo, importantísima, una ciudad que queda pues prácticamente frente al actual Istambul, ¿no? Ahí están las ruinas, de hecho. Y, ¿cómo se llama? Pues era interesante que ella pues fue educada en la fe. Realmente fue difícil porque los papás parece que no lo eran tanto. Y entonces cuando comenzó la última gran persecución, la persecución general más dolorosa que fue la de Diocleciano, pues ella no rechazó el martirio, sino que lo asumió. Y entonces cuando el gobernador de Calcedonia, que se llamaba Prisco, según dice la leyenda, obligó a todos a que hiciesen ofrendas a Ares, que era la deidad de aquel lugar, pues piensen ustedes, Ares, el dios de la guerra, pues Eufemia pues se rehusó, y había otros cristianos que también se escondían ahí en la casa de ella, y entonces no quisieron ellos ofrendar. Pues entonces, debido a esa, pues fue torturada por varios días, fue una situación bastante complicada, y luego pues se la llevaron donde el emperador, y el emperador pues más torturas en contra de Eufemia. Como era la más jovencita, entonces la separaron y la hicieron pasar sufrimientos todavía más difíciles. Por eso a veces se le representa con una rueda. ¿Se acuerdan que hay varias santas a las que las amarraron a una rueda y las empezaron a estirar para que así pues se les quebraron las coyunturas, las pierden, se rompen, y entonces todo el dolor, imagínense detrás de eso, ¿no? Y pues nada, de hecho hay otra tradición que dice que realmente quien la terminó matando fue un oso, que fue tirada ella al circo, y ahí en el circo pues murió. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que Constantino, ya más adelante, cuando se encuentran los restos en un sarcófago, hay una historia bastante extensa sobre la historia del sarcófago pues ahí la colocó en un sarcófago y se hizo una basílica en honor a ella, ahí en Calcedonia en primer lugar. Pero luego cuando ya pues esa zona de Turquía fue conquistada por los persas, entonces las reliquias de Santa Eufemia fueron trasladadas a Constantinopla. Luego, durante la época de la iconoclastia, la primera iconoclastia, entonces como se andaban destruyendo todas las imágenes y todas las cosas que evocasen a la presencia de Dios, pues, y que, bueno, ya saben las locuras estas de los iconoclastas, ¿no? Pues entonces tuvieron que llevarse, parece ser que una pareja de hermanos se llevó los restos de ella, del relicario, y entonces la trasladaron a la isla de Lemnos, eso en el Egeo, en el mar Egeo, allá. Eso queda más o menos el monte Athos, y los Dardanelos, entonces ahí queda la isla de Lemnos. Bueno, y entonces, pero luego ya regresaron a Constantinopla. Luego la historia cuenta que los cruzados pues se robaron
Las reliquias, la desgraciada Cuarta Cruzada, oigan, qué desgraciada esa Cuarta Cruzada, porque nos distanció todavía más de nuestros hermanos ortodoxos, es de las barbaridades que hicieron ahí por pagarle a los venecianos. Bueno, y ahí se robaron un montón de reliquias, hay que decirlo, ¿no? Se las llevaron una parte a Roma. En el caso de ellas se supone que una parte de las reliquias quedó en Croacia, y entonces allá están esas reliquias, pero otras fueron llevadas, bueno, hay historias muy bonitas que se las llevaron a Chipre, otras dicen que, por ejemplo, es patrona de la ciudad de Antequera, ¿ok? Entonces la ciudad ahí en Málaga, de Antequera, y ahí sí hay una gran devoción a Santa Eufemia. Bueno, ya les digo, ella es la patrona de ese lugar. Bueno, ¿qué más? Yo creo que un joven, mártir, o sea, capaz de mantener la fe hasta el final por mucho que la torturan, pues es un modelo precioso, ¿no? Tanto que hemos hablado de los jóvenes hoy en día, por las canonizaciones tanto de Carlo Acutis como de Pier Giorgio Frassati, pues hombre, pero nosotros, la tradición de la Iglesia con santos, fieles, mártires, jóvenes, es muy grande, ¿no? Y si siguen pensando en los martirios actuales que siguen ocurriendo, nos vamos a topar con que muchos son jóvenes. Muchos son jóvenes. Bueno, vamos. Van a decir ustedes, Madre de Dios, qué cosa esta primera lectura. Es interesantísima. Cuidado, de que hay que entender bien que Pablo le está escribiendo a Timoteo. A Timoteo él lo colocó como obispo de la ciudad de Éfeso, y entonces por eso todo lo que viene. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes dirán, Padre, y esto pues no nos aplica a todos, ¿no? Porque evidentemente pues no todos vamos a ser obispos. De hecho no se refiere a los presbíteros, aquí en este caso quedaría bien, y no todos vamos a ser diáconos. O sea, entonces no queda bien eso. Yo creo que sí. Yo creo que nos aplica a todos por varios sentidos. Es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Literalmente el griego dice servicio. Aquí está el primer punto, ¿no? O sea, ¿por qué algunos que hacen carrera eclesiástica, ¿no? Que ellos quieren llegar a ser obispos y quieren allá y buscan a toda costa? Miren, parecerá una cosa de hace 5, 6, 7 siglos. No, sigue pasando. Sigue pasando, yo sé lo que les digo, sigue pasando un montón, tal vez serán menos hoy en día, ¿no? Pero que siguen aspirando a ser obispos, pero por las razones completamente erróneas, ¿no? O sea, que lo que quieren es que les pongan allá un gorrito picudo y que les digan, monseñores, excelencia, y eso, por favor, ¿qué vocación va a ser esa? Es decir, si no está pensando en servir, está pensando en servirse. Y luego, aquí lo dice claro, ¿no? Todas las descripciones que hace, evidentemente, si no sabe gobernar su casa, bueno, en la tradición de la Iglesia Católica, pues todos los que somos presbíteros y obispos, pues no nos casamos, es decir, hacemos una promesa de celibato. Sí, pero aquí, como dirían los padres de la Iglesia, aquí hay que interpretarlo más allá, porque hay algunos que no saben gobernar su propia casa, su propio corazón, su propio cuerpo. Dios mío, las pasiones los mueven, su afán de popularidad, su afán de poder, entonces no saben gobernar su propio corazón, no saben gobernar su propia casa. O sea, las razones, miren, las mentiras, las intrigas, es todo esto que está ahí, ¿no? ¿Ya? Se trata de personas que sean sensatas, prudentes, bien educadas. Bueno, pero de ahí les digo, no ha habido al vino o a cualquier tipo de vicio, no ha habido de dinero.
Vaya, por Dios, imagínense ustedes, porque hay un montón de elementos aquí que podríamos analizar, ¿no? Gente que lo que quiere es el poder por el poder, el cargo por el cargo, y entonces quieren ostentar cargos, quieren ostentar responsabilidades siendo irresponsables, porque no saben controlarse a sí mismos, no saben, no son capaces de manejar su vida de una manera ordenada. No pueden. Y no deberían de ser. Y por eso, cuidado, ¿no? Cuando lo dice, incluso que los paganos tengan una buena impresión de ellos, que tengan un buen concepto. Pues sí, porque si no se van a volver al contrario. ¿Cómo va a poder dialogar con el mundo si el concepto que tiene el mundo de ellos? Claro, el mundo nunca va a tener un buen concepto de un obispo, y más de los que son fieles, claro que no. Igual de los diáconos, sí, claro que no. Pero que la intención original, el punto de partida, repito, no sea una ambición de poder. No sea una ambición de tener. Ya les digo, y a veces cometen el error algunos de los fieles, yo los entiendo, cuando vienen de buena fe, ¿no? Porque algunos quieren, ay, padre, a usted a ver si lo nombran obispo, ay, que a usted, y digo, ¿se dan cuenta realmente de lo que es? Y lo peor de caso, cuando son compañeros sacerdotes que se burlan del ministerio episcopal pretendiendo hacerlo como que si nosotros estamos en esas aspiraciones, ¿no? Yo cuando miro a hermanos míos, a los que los molestan de esa manera, que le bromean de esa forma, yo digo, ¿qué estoy demostrando yo con eso? No yo, porque de repente no caigo en esas, pero ¿qué estamos demostrando con eso? Que esto es una lucha de poder, a ver quién lo alcanza, y si a este lo quiere alcanzar, vamos a serrucharle el piso por todos lados. Y uno dice, estamos enfermos entonces. Estamos enfermos, es una enfermedad gravísima, ¿no? Está en la enfermedad del ansia de poder, la envidia, y la envidia que lleva a la calumnia, que lleva a la mentira, que lleva a la diatriba. Hombre, esa no es la iglesia, ese no es el proyecto de Dios. Notarán ustedes que habla de las mujeres. Pensarán ustedes, está bueno, padre, que les diga ahí que por favor no sean respetables, que no sean chismosas. Sí, lo que pasa es que si se fijan está hablando en medio del momento que habla de los diáconos. Entonces muy probablemente, dicen los expertos, en Timoteo, en el Corpus Paulino, que se refería a las diaconisas. Porque en los primeros siglos existían diaconisas. No está probado, ya lo saben, eso se ha hecho, Dios mío, cualquier cantidad de estudios, y serios, cuidado, que no es un asunto de machismo a ultranza, no, de que no aparece por ninguna parte la ordenación de diaconisas, pero lo que sí aparece es que se les daba la responsabilidad para ayudar, sobre todo, en algunas cosas en particular, sobre todo el cuidado de los enfermos, y además en el momento del bautismo de las mujeres, porque acuérdense que tenía que haber un proceso de desnudarse y revestirse, y entonces, lógico, mejor que fueran las mujeres, no un varón ahí, ¿verdad?, que se miraba la cosa fuera de tono, ¿no? Entonces a eso hace referencia, muy probablemente. Pues ya no existen, evidentemente, existen, Dios mío, miles y miles, cientos de miles de mujeres que ayudan en la iglesia, bendito sea el Señor, porque han encontrado su vocación. Vamos al Evangelio. El Evangelio es uno de esos evangelios que le parte el alma a cualquiera, ¿no? Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues no es tan difícil entenderlo, ¿no? O sea, es decir, el Señor Jesús mira a una mujer viuda con un hijo único al que llevan a enterrar. Se mira reflejado. O sea, es decir, aquí no hay tanta ciencia, si lo quieren, hay un reflejo aquí de esto. Ahora, fíjense, este sucedió, es un acontecimiento, ese géneto que dice Lucas, es una manera muy propia de él la tiene eso, o sea, como para dar un salto en lo que va contando, en las descripciones que va haciendo, ¿no? Y entonces, fíjense, Naim, el nombre Naim significa agradable, significa hermoso, es un contraste, ¿no? O sea, es decir, hay una muerte y la muerte no es hermosa, es decir, la muerte es dolorosa y es un acontecimiento enterrar a un joven, vamos, acabamos de hablar de eufemia y lo vemos ahí, ¿no? Entonces, qué difícil es esto, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque vuelve a aparecer el término óculos polis, o sea,
había una muchedumbre grandes, unos grandes, un montón de testigos que van a ver el asunto. Y entonces, cuidado, ¿no? Lo que implica es que Jesús estaba, ¿cómo le diríamos? Estaba llegando a la puerta, ¿ya? Y entonces esto también es interesante porque la palabra pilé, que se utiliza aquí para decir la puerta, o sea, Jesús está llegando a Naín y estaba saliendo por la puerta de la ciudad, digámoslo así, es la imagen también del paso de la vida a la muerte, ¿no? O sea, es la puerta, es uno de las advocaciones de María, ¿no? María es puerta del cielo. Bueno, igual, y entonces, claro, un hijo único, un monógenes, que es, claro, imagínense el dolor de perder a un hijo, ¿no? O sea, y la viuda, acuérdense que en la cultura hebrea la viuda es símbolo de indefensión. No tiene quien la cuide, no tiene quien la defienda, no tiene quien provea por ella, ¿no? Y entonces Jesús, lo que hemos escuchado anteayer, ¿no? Cuando hablábamos del padre de la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, que se conmovió, esplagniste, es decir, se le movió por dentro todo se le movió, se conmovió. Y por eso, fíjense, me clayé, no llores. Claro, no en el tono que lo acabo de hacer yo, no llores, me clayé, no llores. O sea, en el fondo no es, deja de llorar, muchacha, no, me explico, no llores, es una palabra de consuelo, ¿no? Es cuando usted abraza a una persona que quiere, que está llorando y le dice, no llores, tranquilo, todo va a salir adelante. Es eso, es ese mismo sentido, ¿no? De hecho, fíjense que también va a ser lo que va a hablar en el momento de la resurrección de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús llora, cuando Jesús se conmueve profundamente también. Y entonces toca el ataúd. Desde el momento en el que toca el ataúd se vuelve impuro él. Es interesante, ¿no? Él toca la muerte, digamos, se vuelve impuro. Y entonces toca el soros, el féretro, y le dice al muchacho, ¿no? Evidentemente al joven, ¿ya? Le dice, egerteti, es decir, fíjense, cayepen en eneaski, soy lego egerteti. O sea, le dijo con fuerza, a neanisque, soy lego, le dijo, egerteti. O sea, levanta, egerteti, le dice, el acento está en la segunda. Egerteti, ¿ya? Es decir, fuerte, levanta, egerío, el resucitar, es el anticipo probablemente de la imagen luego el muchacho se pone de pie, anastasis, anekatisen, dice el griego, se incorporó, eso resucitó, y luego el verbo dokeo, edokeo, es decir, edoken, se lo entregó a su mamá. ¿Se acuerdan? El paradodimi, bueno, se lo entrega, se lo va a dar a él. Eso es, así como él va a entregar su vida por todos, ahora él resucita a la puerta de la vida a una viuda que está indefensa, le entrega al hijo. A la iglesia se nos ha entregado, no como una viuda, se nos ha entregado el hijo. El hijo, así como lo hemos escuchado ayer en Juan, ¿para qué? Pues ahí quede cuidada toda la iglesia. Les invito a hacer oración. Señor, tienes un corazón de carne, un corazón sensible, que se alegra con los que gozan y comparte los sufrimientos de los que lloran. Gracias, Jesús, porque te alegras con mis éxitos y sufres conmigo los malos momentos. Gracias, Señor, porque me miras a los ojos, me llamas por mi nombre y me dices, a ti te hablo, levántate. Levántate de tu tristeza, levántate de tu egoísmo, levántate de tu desesperanza, levántate de tus desconfianzas, levántate de todo lo que te impide vivir, de todo lo que no te deja ser persona, de todo lo que no te deja avanzar. Señor, dame un corazón como el tuyo y ayúdame a levantar a quienes están caídos junto a mí. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Eufemia de Calcedonia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.